Muy bien, perfecto. Los que vienen ingresando, bienvenidos a la clase Los espíritus encarcelados. ¿Verdad? A manera de pregunta, espíritus encarcelados. Muy bien. Hoy vamos a hablar acerca de eso. Yo les aconsejo leer esta carta de Kefa, Ben Yohanan. Y como ya leímos anteriormente, esto se trata prácticamente de enviar un mensaje a las Tefuzot, es decir, a la diáspora, para que reflexionen acerca de la conducta, el comportamiento y tomar en cuenta herramientas que el Mashiach enseñó para nuestra elevación espiritual. Déjenme subirle el documento para que puedan apreciar todo lo que estamos hablando, lo puedan hacer en forma gráfica. Como dice un dicho, un gráfico habla mejor que 1000 palabras. Muy bien. ¿Existen espíritus que hayan estado encarcelados? El pensamiento de la religión occidental expone que hubo espíritus que estuvieron presos y estando en dicha condición recibieron el mensaje de salvación. Lo que dicho pensamiento deja abierto a modo de no dar una conclusión coherente es que no se asegura o por lo menos probar que esos espíritus recibieron la libertad. Incluso dicha teoría no puede probar a qué tipo de espíritu se refiere. Les estaba comentando que las versiones son hechas bajo los intereses particulares de las editoriales. La editorial no le interesa que usted crezca espiritualmente. Lo que le interesa es comercializar con un producto muy vendible y que la gente lo considere santo, que lo considere necesario para vivir espiritualmente. Muy bien, la editorial puede colocar lo que ellos quieran ahí y de hecho así lo han realizado. Han quitado textos, han agregado y cuando no han hecho los dos extremos, lo que hacen es trastocar. En este caso, hay cosas que fueron quitadas, que en el español no tienen sentido, pero cuando lo vemos en el hebreo, por supuesto, tiene sentido. Les voy a presentar notas de alguna versión hebrea que le llaman Berit Hadashah, así se llama la versión en hebreo, y ustedes notarán cuál es la diferencia y qué es lo que hacen estas editoriales. Esto ha ayudado a que el pueblo de Israel en el exilio se asimile en ciertos pensamientos y tome pensamientos y los haga como del mundo hebreo, aunque sean estos ajenos al mundo hebreo. A esta acción se le llama sincretismo. ¿Qué es sincretismo? Es la tendencia a conjuntar y armonizar corrientes de pensamientos o ideas opuestas. Como por ejemplo, hasta el día de hoy podemos ver que rabinos hablan de un diablo, cuando el diablo fue un invento de la religión occidental. Existe el sincretismo. Hablan de un infierno, ¿verdad? Y el infierno fue un invento de la religión occidental. Hablan de muchas cosas que en realidad no son parte del pensamiento hebreo, que es muy diferente al pensamiento religioso occidental y por supuesto de otras religiones. En este caso, la versión Reina Valera ayuda a que el sincretismo se fundamente en algo que le llaman Sagrada Biblia. Escúcheme bien, mientras una edición de una Biblia esté adulterada, no merece ser llamada sagrada o santa, ¿sí? Está totalmente pisoteada, está totalmente corrompida. Entonces, de santo no tiene nada o de sagrado no tiene nada. Y yo les voy a mostrar las evidencias de lo que estoy diciendo, por supuesto, porque esto ha ayudado a entorpecer la mente de muchos lectores simplistas e irse por una brecha de sincretismo. El sincretismo hace mucho daño en la mente de una persona nueva, que cuando no tiene un maestro que le guíe de acorde a los escritos originales en hebreo, entonces la persona tiende a caer en cualquier viento de doctrina.
Y ustedes saben, los vientos de doctrina son muy persuasivos. Para persuadir usan bastante lo que es la prosperidad, hablan solo de bendición. Y por otra parte usan el otro extremo, que hablan de destrucción. Si no aceptas esto, te espera un infierno. Si no aceptas esto, te espera un diablo. Si no aceptas esto, Dios te castiga, etcétera. Total, es persuasivo en todos los extremos. Y como les decía, el texto hebreo lo que nos ayuda a nosotros es a darnos cuenta de una realidad, de un mensaje esencial. Y volvemos a caer en la pregunta, ¿cómo es posible que un espíritu pueda ser encarcelado? Ningún hebreo, por supuesto, va a creer eso. No lo creo, porque no es parte de la cultura, eh, no es parte de la cultura hebrea, sino que han, han habido hasta el día de hoy muchas cosas que no han nacido en la cultura hebrea, no son parte de ahí. Es más, no lo encontramos en ningún mandamiento que deba creerse o hacerse así. La versión Reina Valera 1960, en la carta primera de Pedro 3, 18 y verso 20. Y luego hice una traducción, por eso le coloqué ahí, versión particular restaurada, y lo quise hacer de la manera más pegada posible al hebreo. Por eso, ya en la versión particular restaurada van a encontrar que hay palabras que van dentro de la oración como que no encajan, pero como les dije, quise hacerlo de la manera más apegada al hebreo, porque el hebreo no se traduce, lo que se hace es transmitir una idea. Y a veces para una palabra hebrea y transmitir la idea como es, se necesitan muchas palabras, no solamente una. No es como decir, voy a hacer una traducción de esto a lo otro, no, sino que hay que usar varias palabras. Por ejemplo, si usamos el término chevet, chevet, alguien puede decir, es un descanso nada más. No, pero es una palabra que representa exactamente a una persona que ha estado inactiva. Imagínense cuántas palabras utilicé ahí. Chevet se le aplica a una persona que ha estado inactiva. Usé como 5 palabras. Pero si yo digo, Chevet significa reposo, entonces voy a aplicar Chevet para todo. El carro está haciendo Chevet. No, sería incorrecto armar una oración con Chevet porque lo traduje solamente como reposo. El carro está reposando. Y eso es lo que pasa muchas veces en las versiones. Lo traducen y usan palabras que no caben y sacan de contexto el texto. Muy bien. Veamos lo que nos dice la versión Reina Valera al español. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. Vea qué atrevimiento tiene esta editorial. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios o la resurrección. Ya. Bien, ahora nos vamos a lo que dice el hebreo. Ya les voy a mostrar el texto. Vea usted la diferencia. Dice, porque también el Mashiach padeció una sola vez por nuestros errores. Es decir, para darnos el ejemplo, ¿verdad? Y la reflexión de que si el Eterno permite que un justo padezca, ¿cuánto más no va a permitir que los injustos padezcamos? ¿Ya? Nos da esa reflexión. ¿Y por qué dice por nuestros errores? No es que muriendo Él y ya hagamos lo que querramos y de todas maneras el Mesías murió y no hay problema. No se refiere a eso, sino que para que reflexionemos.
cada quien paga por su pecado. Eso es lo que nos dice la Torá. No va a morir el padre por el hijo, ni el hijo por el padre, sino cada quien rinde cuentas por su propio pecado. Pero en este caso del Mashiach es para reflexionar. Si no reconocemos de esa manera, tenemos aún la conciencia dormida. Y la idea es despertar la conciencia. A ese acto en hebreo se le conoce, no es el tema de hoy, pero podría darse como Tejiat Ametim, lo que muchos traducen como resurrección de los muertos, pero es una expresión idiomática para el despertar de una conciencia del ser humano que respira, que come, que duerme, que vive, camina, habla, pero está como muerto. Muy bien. Sigue el texto, el hombre justo en contra de los hombres pecadores y llevarnos hacia Elohim posteriormente, que en verdad es muerto a la carne, pero vivificado en el espíritu. Y fue y llamó a la lectura también a los espíritus que estaban en custodia. ¿Ya? Mire qué diferencia. Ahora abre una pregunta. ¿No son aquellos los que no creyeron antes cuando la paciencia de Elohim a través de los días de Noah, mientras se preparaba el arca y 8 personas se salvaron de las aguas? Y fue ejemplo para la Tevilá en las aguas que nos salva a nosotros. Y continúa el texto. Les invito a que lo lean todo. ¿Ven la diferencia? En la Reina Valera no aparece la pregunta, pero en el texto hebreo sí aparece la pregunta. Y la pregunta es un punto y aparte. No es la continuidad como aparece en la Reina Valera, que dice, y fue y le predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. Vea cómo trastocan la situación. Donde termina los espíritus encarcelados sería un punto aparte y luego abre una pregunta. ¿Por qué la pregunta? Veamos el texto hebreo. Les voy a colocar como ejemplo, ahí en pizarra ustedes pueden ver una versión Brit Hadashah hebraica, está totalmente en hebreo, por supuesto. Eh, está lo que es pues los Nevi'im, Ketuvim y los Kitbet Talmidim Rishonim, es decir, los escritos de los primeros discípulos. Ahí claramente está remarcado desde el verso 19, está remarcado donde dice Kigan Amashiach, está remarcado en amarillo. Entonces, ahí precisamente es donde comienza a hablar el autor Kigam a Mashiach, porque también el Mashiach, y continúa hablando, padeció una sola vez por nuestros errores, el hombre justo en contra de los hombres pecadores y llevarnos hacia Elohim, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, sepamos ahí que lo que nos está diciendo, tal como se tradujo acá, y llevarnos hacia Elohim posteriormente, en verdad es muerto a la carne, pero vivificado en el espíritu, y fue, y llamó a la lectura también a los espíritus que estaban en custodia. Muy interesante esto. Aquí parece que hacemos un remes, y parece que en cierta ocasión él dio unas palabras bien fuertes que impactaran a sus seguidores y les dijo, escudriñen que las escrituras, porque a ustedes parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. De manera que Shimón, Shimón Kefa lo que está haciendo es recordando lo que hace el Mesías. Mientras que la versión Reina Valera dice, dice, fue y predicó a los espíritus encarcelados, da la idea de darle validez a las campañas evangelísticas, al acto misionero, andar puerta por puerta, repartiendo folletos, evangelizando, pero no, no es así. El texto hebreo lo dice claramente. Dice, y fue y llamó a la lectura también a los espíritus que estaban en custodia. Lo vemos en hebreo ahí. Pueden agrandar en su dispositivo la pantalla. Déjenme buscar el texto. Eh, muy bien. Dice, Vayabor Vaikra, está en el penúltimo. Voy a poner un puntero para que ustedes se den cuenta, los que estudian hebreo se darán cuenta. Yo les aprovecho para motivarles a que saquen un curso de hebreo para que se den cuenta de muchas cosas. Bueno, aquí, permítame, en esta parte, aquí es donde comenzamos, en esta parte.
Sí, dice, Vayavor Vaikra, et Akeria, Gam el Arujot Asher Ba Mishmar. Que en hebreo literalmente esa frase quiere decir, y fue y habló, ¿verdad? A que, tal como nos dice en el texto que les acabo de transcribir, y llamó a la lectura también a los Rujot Asher Bamismar, a los Rujot que estaban en custodia. Déjeme decirle que el término mismar no significa cárcel, no significa literalmente prisionero, sino que tiene otros significados, pero que alejan la idea de tener un espíritu en la cárcel. Eso no existe, por supuesto que no. En el mundo hebreo no se ha visto semejante cosa, pues la cárcel es para las personas y no para ningún espíritu. Muy bien. Lo que pueden leer hebreo, pues entienden el hebreo, me podrán dar ahí el visto bueno de lo que acabo de decir. Ahora, ahí termina el punto. Cuando aparecen esos Gershim, esos dos puntitos, se le llama Gershim, así se escribe en hebreo el punto y aparte, o el punto, sí, el punto y aparte, no es como en español que se escribe un punto, sino que en hebreo se escriben esos dos puntos. Se llama Gershim Sofit, o sea, dos puntos finales. Eso dice que después de esos dos puntos se está tratando un tema o se está tratando un tema muy aparte, que aunque esté en la misma hoja y aunque quepa mencionarlo dentro de esa carta o documento, pero es un tema aparte. Ahora, comienza con una pregunta. Ahí está el texto claro. Dice, Alohe Masher Loe Minu. ¿Qué quiere decir? ¿No son esos los que no creyeron? La Reina Valera omite esa regla de una oración interrogativa. Fíjese que es tan sencillo como en hebreo convertir una oración predicativa en una oración interrogativa que merezca solo dos respuestas, sí o no. Lo único que se hace es sencillo, colocar a la negación lo, que quiere decir no, un artículo a través de la letra G. Porque si solamente leemos lo gemacher lo aeminu, entonces estamos dando una oración predicativa. ¿Qué quiere decir? No son estos los que no creyeron. Estoy hablando nada más. No son esos los que no creyeron. Pero con solo agregarle una sola letra, ya cambia de oración predicativa a una oración interrogativa. De manera que ahora se lee alohe masher lo geminu. ¿Ven? Mi tono lo está diciendo que es una pregunta. En el texto hebreo no esperen ver signos de puntuación como los tenemos en español, que hay un sinnúmero de signos, son muchos, a veces cuesta memorizarlo. En hebreo una pregunta se define por el artículo y, por supuesto, por algunas claves que en lugar de decir que sería para predicativo, que o qui, para decir por qué o cómo o según, entonces para pregunta yo voy a decir lama, ¿ya? Cuando yo encuentro el encabezado de una oración, lama, sé que es una pregunta la oración. Pero cuando en lugar de encontrar lama, yo encuentro ki, sé que es una oración predicativa. Así de sencillo, ¿sí? Y así también, entre otras, como decir ma, en lugar de ki, se encuentra ma, que significa cuál o cómo, ¿verdad? Lo mismo que en español, un acento en una palabra, en un término, por ejemplo, cómo define si es pregunta o no. Si no lleva acento, es una oración predicativa, pero si lleva acento, tanto qué, cómo, cuál, quién, quiénes, por qué, para qué, dónde, cómo, entonces simboliza una pregunta.
Son reglas del idioma español y ahora estamos hablando de las reglas del idioma hebreo, ¿verdad? Estamos hablando de las reglas del idioma hebreo. Por eso les motivo a buscar un curso de hebreo para que se den cuenta cuando un texto hebreo abre una pregunta y cuando abre una predicación. Muy bien. Quería aclararles eso para que ustedes se den cuenta del valor que tienen las editoriales de trastocar los textos hebreos, ¿sí? Y meten ideas que son totalmente ajenas a la percepción hebrea. Tienen ese atrevimiento. Ahora, a la gente le han hecho creer que hay espíritus encarcelados y que el Mesías cuando murió andaba bajo la tierra de sepulcro en sepulcro evangelizando. ¿Para qué? No sé. Esa es la idea vaga que han metido en la mente de las personas. Y digo, las editoriales. Claro, hay personas aún dentro del cristianismo con buenas intenciones, muy estudiosos incluso, y que no digieren y no aceptan las ideas que aparecen o contradicciones que aparecen en las mismas Biblias que son trastocadas. Ahora, la pregunta se cierra hasta donde está el término min amain. Min amain quiere decir de las aguas. Hasta donde está esos dos puntos, ahí se cierra la pregunta. No esperemos ver un signo de interrogación, porque no existe en el texto hebreo signos de interrogación, no existen los puntos. Lo único que aparece son los gershim, sofit, los puntos que denotan que el final de la oración ha llegado. Y de ahí en adelante es un tema aparte, ¿ya? Por eso en español vemos que donde comienza a encerrarse en rojo, ahí es un tema aparte y hace una pregunta. Ahora quiere introducir el tema de la tevilá. Así como, así como leemos en el capítulo 1, que está citando ejemplos del pasado, el capítulo 3 del verso de esta carta de Kefa, en el verso 5, anteriormente está hablando del atavío de las mujeres, que sean castas, respetuosas, que tengan siniut, modestia, pudor. En el verso 5 dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas mujeres consagradas que esperaban en el Eterno, estando sujetas también a sus maridos. Como por ejemplo, Sara obedecía a Abraham, llamándole Baalí, que quiere decir mi amo, mi señor, mi dueño, mi esposo, en la cual ustedes han venido a ser hijas, claro, han creído la emuná de Sara y han venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. ¿Sí? En este caso, en el verso 20, también usa la misma tónica de escritura el autor, la misma técnica. Dice y abre con una pregunta, por supuesto, abre con una pregunta después de haber dicho, bueno, fue y llamó a la lectura también a los espíritus que estaban en custodia. ¿Quiénes son? Ya lo vamos a ir viendo cuando definamos qué es eso de custodia y lo vamos a ver en el texto hebreo, por supuesto. Ahora, ahí abre la pregunta y dice, ¿no son aquellos los que no creyeron antes como la paciencia de Elohim a través de los días de Noé mientras se preparaba el arca y 8 personas se salvaron de las aguas? Cita un ejemplo histórico de los tiempos de Noé en referencia a la Tevilá. Y luego dice, después de ese remarco que tiene en rojo, donde termina Min Amain, dice, Vayehile Mofet, Li Tevilatenu. O sea, está introduciendo el tema de la Tevilá, de la purificación en agua, lo que el cristianismo le llama bautismo. Nada más que en el contexto hebreo, en la práctica hebrea, se hace cuantas veces sea necesario, ¿verdad? Y se hace también de manera ritual, públicamente, y se hace en la casa. Esa es la Tevilá. Ahora, para introducir el tema de la Tevilá, lo que hace el autor es abrir con una pregunta citando una historia. Y la historia no tiene nada que ver en que hay espíritus encarcelados que pertenecían a los tiempos de Noé y que el Mesías murió y se metió a la tierra tumba por tumba a buscar a toda esa gente
que estaban presas en los tiempos de Noah. Ese es un pensamiento occidental, grecorromano. Por supuesto, no es pensamiento hebreo. No se está refiriendo a eso el autor en el contexto hebreo. Claro, la Reina Valera lo que hace es confundir al lector porque en lugar de abrir con una pregunta que es lo correcto, que es lo que aparece en el texto hebreo que les puse en pizarra, lo que dice es, predicó a los espíritus encarcelados, y ni siquiera aparece predicó allí, sino que dice que los llamó a la lectura, predicó a los espíritus encarcelados, coma, los que en otro tiempo desobedecieron, coma. Entonces trata de injertar en el lector simplista la idea de que esos espíritus encarcelados son prácticamente los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Y por ahí se va. ¿Ya? Rápido trata de enrolar al lector simplista y el lector simplista se hace la idea rápida de que esos espíritus encarcelados eran los que murieron en el diluvio. No tiene sentido predicarle a un espíritu. Elohim es Elohim de vivos, no de muertos. ¿Sí? Lo que interesa salvar es a los vivos para que no se pierdan. La salvación es para la gente que come, respira, no para los difuntos. Cada quien rinde cuentas estando en vida. El reino de los cielos se vive aquí y ahora, estando en vida. La salvación se vive aquí y ahora, estando en vida. Por eso claramente decía Yohanan Amadbil, arrepiéntanse, vuelvas en Techubá, porque el Malhut Elohim se ha acercado. Es decir, ha venido a nosotros la oportunidad de poder experimentar lo que es el reino de los cielos, aquí y ahora. Cuando Rabí Joshua entra a la casa de Sakai, se alegró mucho cuando vio que Sakai toma conciencia de lo que estaba haciendo en base a, eh, a lo que el Mashiach le está enseñando. Y dice, bueno, tiene razón el maestro, yo me arrepiento, voy a hacer teshuva ahora mismo, voy a volverme al Eterno, voy a rectificar, si a alguien le tomé dinero de más, se lo voy a devolver y le voy a agregar una quinta parte, voy a amar a mi prójimo, etcétera. Entonces, ¿qué dijo Rabbi Joshua? Hoy ha venido la salvación a esta casa. La salvación no es para los muertos, la salvación es para los vivos. Elohim es Elohim de vivos, ¿ya? Entonces, esos conceptos, teniendo en claro estos conceptos, nos ayudan a, por supuesto, frenar cuando estamos leyendo una versión ajena al texto hebreo y decimos, esto no encaja, ¿cómo es posible? Espíritus encarcelados. Los que murieron en el diluvio están encarcelados. ¿Cómo es eso? No puede ser. Vámonos al texto hebreo a ver qué nos dice. Si no es hebreo, pues voy a aprender. Ahí pueden ver el texto hebreo en pizarra. Ahora, hay otro texto, otra versión que les quiero mostrar. Ahí tienen en pantalla, ¿verdad? La primera, Ikeret Kefa, el Akeilos Batefut Sotre, 19, que quiere decir la primera carta de Kefa a las comunidades de la diáspora, en la diáspora. Muy bien. Entonces, espero que haya quedado claro ese asunto de una oración interrogativa y una oración predicativa. ¿Cuándo se convierte a interrogativa? Una sola letra hace que se convierta en una oración interrogativa. Y lo que hay ahí es una interrogación a manera de introducir el tema de la tevilá, ¿verdad? Porque la tevilá es un requisito para un hebreo, por supuesto, y es algo indispensable para mantener una purificación. Incluso en la Reina Valera hay unos agregados entre paréntesis, dice el bautismo que corresponde a esto ahora no, nos salva, y abre un paréntesis, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Y bueno, aquí lo que hace es introducir Shimon Kefa en el texto hebreo el tema de la tevilá, perdón, y lo hace con una pregunta citando un acontecimiento histórico, pero no quiere decir que eso va ligado a los espíritus que están en custodia. Ruhot Asher Bamismar. Muy bien, es lo que vemos ahorita en la pizarra en este momento. Mire, es un texto hebreo. Ahí está remarcado en rojo porque no están tan definidas las letras porque parece que no son de imprenta, sino manuscritas. Entonces, ahí dice
Arujot Asher Bamismar. Literalmente dice espíritus que están en custodia. Pero el hecho de que estén en custodia no significa que quizás estén presos, ¿sí? Porque el Mesías no iba, uno, los espíritus no se pueden encarcelar, y dos, el Mesías no vino a predicarle a los muertos, literalmente hablando, sino a los muertos, aquellos que estaban muertos en delitos y pecados. Ya Shaul lo habla claramente en qué consiste ese tipo de muerte. Y no en una muerte corporal, sino en una muerte espiritual. A eso se refiere exactamente. Por ejemplo, en la carta a la comunidad hebrea que está dispersa en Éfesos 2:1, dice, Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en delitos y pecados. Ahora, notemos la forma particular que tiene un hebreo para escribir, y en este caso los discípulos del Mesías. ¿A quién le está hablando aquí Shaul? A una comunidad que está en Éfeso, una comunidad hebrea. No le está escribiendo a todos los efesios, porque el hombre no fue mandado a evangelizar, sino vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esa fue la instrucción del Mesías. Y eso es lo que está haciendo, escribiéndole a comunidades hebreas directamente. Ahora, notemos algo. A esta gente que le está hablando, Shaul, y les dice lo siguiente, y él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en delitos y pecados. ¿Creen que la mayoría de esta gente, esta comunidad, en ese tiempo, conocieron personalmente a Rabí Joshua? Por supuesto que no. ¿Y cómo fue que entonces tuvieron esa relación para que les diera vida a ellos cuando estaban muertos en delitos de pecado? A través de un mensaje esencial. Eso es lo que trata de transmitir Shimon Kefa también en esta carta. ¿Sí? Cita una historia de Noah para transmitir un mensaje esencial y introducir un mensaje de la Tevilá. Porque en sí la Tevilá no salva. Él dice que sí, pero literalmente no. Sino que lo que trata de exponer es que la purificación que provoca la tevila es un ejemplo para purificar la mente, el corazón y el alma, y de esa manera estamos delante de Hashem intachables, sin pecados, limpios. O sea, la tevila es algo simbólico en el aspecto espiritual, pero en el aspecto corporal es algo básico para la higiene, hacer una tevila, una limpieza, una purificación. Muy bien. Si Kefa hubiera querido decir espíritus encarcelados, ¿cómo se dice en hebreo espíritus encarcelados? Ruhot kaluot. Y la palabra kaluot es en plural para referirse a alguien que está en grupo, claro, en el aspecto femenino, está en grupo dentro de celdas. Imagínese usted una celda. Algunos de ustedes tienen la idea clara que es una celda en el aspecto físico, el aspecto literal. Bueno, eso es kaluot, Ruhot kaluot, que estén espíritus metidos dentro de esas celdas. Un policía los apresó por andar de pecadores y ahora están presos ahí. No van a salir de ahí. Están castigados, están sentenciados a, a, a cumplir una condena. Pero el autor lo que usa es Ruhot Asher Bemismar, espíritus que están en custodia. Así lo traduzco yo, aunque vamos a definir en realidad qué es eso. Y nos vamos a enfocar más que en espíritu encarcelado en el término mismar. Vamos a ver. ¿Qué significa el término mismar que usa el autor en esta carta y que algunos lo traducen como encarcelados cuando no es encarcelados? No voy a dar interpretaciones particulares. Yo me limito en lo que dicen los textos sagrados. Lo que hago es recopilarlos, ese es mi trabajo, y luego exponérselos con facilidad al oyente y que él con sus propios ojos pueda verlo. Ah, sí, es cierto, aquí está en la Torah, en este libro. Bueno, esa es la evidencia. Perfecto. ¿Qué significa el término mismar? Vamos a ver qué significados le da la Torah o los autores de la Torah. Berechit 43 encontramos lo siguiente. Vaiten otan bemismar betzar, y los puso a ellos en custodia en la casa del capitán de la guardia. Betzar Atabajim, el capitán de los soldados o de los guardias, o etcétera. Generalicemos con la guardia, pero son bastantes, Atabajim. Entonces, aquí se utiliza ¿qué?
en custodia, para darle sentido a la oración. Y luego dice, en la cárcel, lugar donde estaba Joseph encerrado. Ahora, veamos que custodia, la palabra mismar se utiliza, dice que los puso mismar en custodia, ¿dónde? En una casa. ¿En cuál casa? En la casa del capitán de la guardia. Dice Bet Zarate Bajim, en la casa del capitán de la guardia. Ahí los estaba custodiando. Y luego menciona que pasó pues a la cárcel donde estaba Joseph encerrado. La palabra para estar encerrado es asur. Asurim es encerrados o presos. También, ¿verdad? Algo que esté encerrado, que no tiene la libertad, asur y asurim en plural. Pero eso no usa el autor. O sea, no se está refiriendo tampoco a espíritus que están encerrados, sino espíritus que están en qué? Mismar. Ya vamos a ir aterrizando en lo que significa mismar. Berechit 42:19. Primero analicemos los textos para dar con una idea concreta y puntual. Berechit 42:19 dice lo siguiente. Inkeniatem ahihem echad yeaser vivet mismarhem. ¿Ven? Ahora la palabra mismar se le aplica en esta regla hebrea del idioma hebreo, se le aplica un sufijo pronominal, pero en el aspecto de pronombre posesivo. Mismarhem, que significa la custodia de ustedes, varones. ¿Ya? O vuestra custodia, como traduciría un español, a un ciudadano de España. Ahora, en español nos dice, si ustedes son honrados, uno de vuestros hermanos se quede en casa de vuestra custodia y ustedes lleven grano para el hambre de vuestras casas. Repito el texto hebreo. O sea, si ustedes son honrados, uno de vuestros hermanos, y hacer, o sea, se quede, bebed mismarhem, se quede en casa. ¿Dónde se quedó? En casa, bebed, en casa. Pero lo curioso es que dice de vuestra custodia, o sea, donde ustedes deben estar cuidados, no precisamente presos. Pero ¿quién se quedó ahí detenido? Solo se quedó un hermano de los hijos de Jacob, se quedó con Joseph en Egipto. Pero ¿por qué menciona el texto de vuestra custodia? Porque ellos estaban a cargo de cuidar a su hermano y ahora son responsables de que el hermano no regresa con ellos. Pero también se puede prestar el texto para el cuidado de ellos mismos, o sea, en casa donde ellos habían sido cuidados en Egipto, porque Joseph se encargó de cuidarlos a ellos. Vamos a otro texto, Mishlei o Proverbios 40:23. Otro texto que ha sido tergiversado en las versiones españolas y ya se darán cuenta. Mikol Mishmar Netzor Libeja, con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él fluyen los manantiales de vida. Creo que la Reina Valera dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Sí, parece que distorsiona el contexto. Pero aquí la palabra mismar se usa para diligencia. Así lo podemos entender, porque no lo podemos usar para custodia, porque sería con toda custodia guarda tu corazón. Bueno, también aplica, pero usemos sinónimos en español, diligencia. Entonces quiere decir que los textos anteriores donde se utiliza tiene relación a una custodia, a un cuido que diligentemente se hace a alguien o a algo. ¿Sí? Ahora vamos ya entendiendo qué significa eso de Rujot Acher Bemismar, espíritus que están en custodia. Bien, quiero que veamos otros ejemplos, por favor. Ahí pueden ver en sus pantallas otra cita de otro texto de Nehemías 4, 4 verso 3. En la Reina Valera está en el verso 3, pero en la versión hebraica está en el verso 9. Por eso está pleca 3, pleca 9. Dice, entonces oramos a nuestro Elohim y pusimos guardia contra ellos de día y de noche por causa de ellos. Aquí está hablando ahora de guardias. Los guardias que hacen cuidar, custodiar,
con diligencia. Entonces dice, Banitpalele et Eloenu Vanaamid Mismar Alejem. Entonces oramos a nuestro Elohim y pusimos guardia contra ellos, ¿sí? Alejem, contra ellos. Y sigue el texto. Yomam Balailá Mipnehem, de día y de noche, por lo que ellos estaban haciendo por causa de ellos. Están defendiendo de algo. Ahora, ¿estos guardias estaban presos? No, estaban diligentemente custodiando, estaban cuidando. Ahora, ya esto nos va ayudando más a ir aterrizando qué significa Rujot Asher Bamismar. O sea, yo soy uno de esos Rujot Asher Bamismar. Soy uno de esos espíritus que está en custodia, pero no que me tienen a mí en custodia, sino que me pusieron a mí a custodiar algo. Ese es el punto. Bien, sigamos. En Nehemías capítulo 12, verso 24, veamos lo que nos dice Nehemías. Permítame un momentito, por favor. Perfecto, ahí está. Nehemías 12:24 dice, y los principales de los levitas, Hashabiah, Sherebiah, Yeshua, hijo de Cadmiel, y sus hermanos delante de ellos para alabar y dar gracias conforme al estatuto de David, hombre de Elohim, guardando su trono. Fíjese que aquí lo curioso es que utiliza mismar en dos veces. La primera vez se utiliza como para guardar. Pero ¿qué dice el texto? Conforme al estatuto de David, hombre de Elohim, guardando su trono, su turno, perdón, su turno. ¿Qué está haciendo? ¿Qué están haciendo estos personajes ahí? Aplica el verbo mismar. Están guardando, están custodiando con diligencia. Ellos no están presos. Por eso, no podemos aplicar el término mismar a alguien que está detenido y preso. ¿Sí? No se puede aplicar. Porque para eso lo que se aplica es kalut, o también existe la otra frase, si lo quieren anotar. Kaluot sería presos, o detenidos, o encerrados, o encarcelados. Y está asirim. Asirim también es un sinónimo que significa presos, detenidos, encerrados, están detenidos. El detalle es que en español se confunde custodiado con presos o encarcelado, ¿verdad? Repito, asirim o kaluot significa presos o encerrados o encarcelados, privados de libertad, eso, de manera categórica, privados de libertad. Pero bamismar significa en custodia, no están privados de libertad. Han sido delegados para una función, o sea, se les ha encomendado algo para que lo custodien. Ese es el punto. Como dijo Rabbi Joshua en cierta ocasión, no den las perlas al cerdo, no pongan la perla ante el cerdo, no den carne sagrada a los perros. ¿Qué está haciendo él ahí? Está haciendo mismar, está dándonos algo para que lo custodiemos. ¿Qué es ese algo? Sus dichos, sus enseñanzas, sus palabras, todo lo que él enseñó lo está dando a nosotros para que lo custodiemos y no lo derrochemos dándolo a cualquier persona que no lo va a valorar. ¿Sí se entiende ese término? Muy bien. Ahora vamos, eso es lo que pasaba con los principales levitas, tanto con Hashabiah, Sherebiah, Yeshua, el hijo de Cadmiel, y los hermanos delante de ellos, estaban ahí para exaltar y dar gracias conforme al estatuto de David, hombre de Elohim. Y la función que ellos estaban haciendo era mismar, leumat mismar, guardando su turno con diligencia. No estaban presos. Muy bien, continuemos. Como les digo, estos son nada más textos que hablan de ello. No hay interpretaciones particulares, porque eso da cabida a que se saque de contexto un texto.
Nehemías 13:14. Acuérdate de mí, Elohim mío, en orden a esto, y no borres tu misericordia que hice en la casa de mi Elohim y en su servicio. Vea aquí al final lo que dice, está en rojo. Mishmarav, y de tu servicio o de tus servicios. Ahora, se usa no solamente para guardia, para custodia, para diligencia, sino que ahora se está usando para servicios. ¿Cuáles servicios? Los que el Eterno le demandó o colocó bajo la responsabilidad del autor de este texto. Por eso se utiliza ahí, nada más que ahora se utiliza con un sufijo pronominal, el término mismar, pero en el aspecto de pronombre posesivo, para segunda persona en plural. Por eso dice u bemishmarav, y en los servicios o en sus servicios. Bien, con esto creo que es más que suficiente para entender lo que quiere decir kefa. Etimología, para que se nos facilite más y no se nos olvide mishmar. Veamos. Viene de la raíz shamar. Ahí pueden ver en su pantalla la etimología de este término. Shamar significa guardar, ¿sí? Guardar la Torah. La Torah. Por ejemplo, shamar se utiliza para guardar el Shabbat. Dice Shamor et Yom a Shabbat le capshó. O sea, guarda el día de Shabbat para santificarlo. Shamar, usted está guardando dinero, está guardando comida, está guardando algo, está haciendo shamar. De la raíz shamar, pues viene mismar, que es custodiar. Mismar no significa estar privado de libertad. Estar privado de libertad, en hebreo se utilizan los términos como kalú, que es privado de libertad, y kaluot en plural, privado de libertad, para femenino. Y asir, para un privado de libertad, también se usa asir o asirim, privados de libertad. Pero mismar no significa eso. En cambio, significa el que está custodiando al privado de libertad. ¿Ve? Y de la misma raíz, pues deriva mismeret, cuidar y reservar. Vamos a analizar el término mismeret solo para referencia, para que ustedes vean. Vaidaber Hashem el Aharón. Va'ani ine natati lejaet mismeret teru motai. ¿Qué quiere decir? Y dijo Hashem a Aarón, y he aquí que yo te he dado a ti el cuidado de mis ofrendas. No significa mishmeret, que es una variante pues de mismar y de la raíz shamar, no significa que Aarón estaba preso. Estaba siendo delegado por el Eterno directamente para que él estuviera ¿qué? Al cuidado de las ofrendas del Eterno. Y para todo lo sagrado de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción y para tus hijos por estatuto perpetuo. Según Bemibar 18:8. Otra referencia. Dice, Veaya la geme, le mishmeret ad arba'a azar. Bueno, dice, y lo guardarás hasta el día 14 de este mes. Lo guardarás del día 14. Se refiere pues al animal, al corderito menor de un año o al cabrito macho, que iba a ser sacrificado para la ofrenda de Pesaj, para el Corban Pesaj. El término que se usa, y lo guardarás, ya se usa mishmeret. Recordemos que eso, mishmeret, es una acción que se le delega a una persona que va a apresar a otro, ya sea animal o persona, pero que él no va preso. Es decir, si yo voy a custodiar, yo tengo la función en hebreo llamada mismar. El custodiado que yo tengo, privado de libertad, va a recibir el nombre de Kalú o Asir. ¿Sí? Bien, como hemos visto, el autor no utiliza el término Kalú, no utiliza el término Asir, que es para referirse a espíritus que están dentro de una cárcel privada de libertad, sino que utiliza el término
utiliza el término así, mismar. Claramente lo dice el texto. Voy a colocarles en pantalla nuevamente. Ahí lo pueden ver. Pueden agrandar la pantalla. Y está colocado pues en letras más claras en el recuadro amarillo, porque pareciera que fuera un manuscrito. Y lo que menciona ahí es prácticamente Ruhot Asher Bamismar. O sea, espíritus que están en custodia. ¿Cuáles, en conclusión, cuáles son esos espíritus en custodia? Todos aquellos que hemos sido demandados por el Mashiach para llevar la Besorá a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo soy uno de esos Ruhot Bamismar que están en custodia. No que estoy privado de libertad, que yo tengo demandada sobre mi vida esa acción de custodiar las perlas de la Torá, de cuidar las perlas de la Torá. Así como el Eterno le dijo a Aarón, a ti te he dado esa función de cuidar las ofrendas, así como nos está aconsejando Misley o Proverbios, que nos dice Misley 40:23, con toda diligencia, Mikol Mismar, Netzor Libeja, con toda diligencia, protege tu corazón. La palabra mismar también se usa para diligencia, se usa para guardar, se usa para proteger. Y eso, por supuesto, es sinónimo de custodiar. Perfecto. Muy bien. Habiendo dicho esto, quiero ver hasta dónde queda clarificado el tema o por lo menos cómo lo perciben. Y si hay preguntas, por favor levante su mano para activarle el micrófono y de esa manera pues podamos dar respuesta a cualquier inquietud que haya quedado. Voy a activar el chat para que puedan también dejar sus preguntas ahí. Solamente permítame un momento. Eh, muy bien, ahí están activado el chat. Entonces pueden escribir sus preguntas si no quieren hablar. Muy bien. Emanuel Caballero levanta su mano. Ahorita le paso autorización para que pueda activar su audio. Adelante. Bueno, sí, ¿me escuchan? Muy claro y fuerte. Adelante. ¿Me escucha? Adelante. Sí, le escuchamos muy claro y bien. Bien, todo eso que usted habla está expuesto en hebreo, pero entonces cuando usted, no es que dude de lo que usted explica, ¿no? Pero mi pregunta es, el Nuevo Testamento fue en griego y de salida una persona que, por ejemplo, un teólogo cristiano va a refutar todo ese argumento por el simple hecho de que todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego, no en hebreo. Y sustentan que no hay evidencia de que hay un libro escrito en hebreo. Esa es mi pregunta. ¿Cuál será la respuesta? Muy bien, muy bien. Bien. Recordemos que un teólogo cristiano, del aspecto cristiano, va a defender de acuerdo a su postura e intereses. Lo mismo va a ser un defensor del mundo hebreo. Ahora, el punto aquí es no las versiones, sino el pensamiento. ¿Ya? El hebreo no va a comprender los pensamientos cristianos y el cristiano no está obligado a comprender los pensamientos hebreos. Cada quien está en el mundo donde es feliz y donde pertenece, donde el Eterno lo colocó. Cuando se habla de la restauración de un texto, por ejemplo, cuando yo estoy leyendo una versión, en este caso cito la Reina Valera, eh, y yo la estoy leyendo y voy por algún párrafo, inmediatamente yo hago un alto si hay algo que se narra ahí ajeno al pensamiento hebreo o a la percepción hebrea. ¿Por qué? Porque yo soy hebreo. Y lo mismo va a pasar cuando un cristiano
va a leer un texto que ha sido, digamos, traducido, por decir así, bien cercano al texto hebreo. De repente va a leer que, de repente va a leer que el término shedim, lo que traducen como demonios, no son en sí demonios, que incluso el término shedim es una variante o deriva de la, o comparte raíz con el término Shaddai, y Shaddai se le dice al Eterno. Entonces, ¿cómo es eso? Al cristiano le va a impactar eso y va a decir, no lo acepto, porque el pensamiento cristiano no lo acepta. Bueno, lo mismo pasa con el pensamiento hebreo. Cuando un hebreo está leyendo una versión, en este caso Reina Valera, a mí me ha pasado, tomo un texto de una Biblia occidental y digo, no, no, esto no, no es posible. Por ejemplo, en el caso, si Reina Valera me dice los espíritus encarcelados, no, 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 esto no es posible. Vamos a restaurar esto, claro, sin colocar inventos o interpretaciones subjetivas. Vamos a restaurarlo, y para restaurarlo yo tengo que analizar todo el documento una y otra vez. Aparte de analizar el documento, voy a estudiar la historia o el tiempo contemporáneo donde se escribió ese documento. Voy a analizar la comunidad a la que es dirigida, por qué razón le está llegando ese documento, y hay muchas cosas que el hebreo hace en sus estudios. Lo que el hebreo trata de evitar es que algo subjetivo o interpretación particular sea colocado en algo que quizás va a quedar escrito para toda la vida, o sea, después de él, por usar ese término toda la vida. Entonces lo que hace es que se va a los hechos. Ahora, cuando yo voy y analizo la historia, me doy cuenta de que no encaja una situación con la otra, entonces digo, no, aquí necesitan una restauración. Y obviamente eso lo va a hacer cualquier hebreo que conozca el idioma hebreo, por supuesto, ¿verdad? Va a decir, no, esto no es así, porque es un pensamiento cristiano y obviamente yo soy hebreo y esto lo vamos a restaurar al pensamiento hebreo para transmitir la idea que se trata de exponer acá, porque el escritor, aunque un teólogo diga que fue escrito en griego, pues pensemos que no importa el idioma como fue escrito. Pensemos esencialmente que el texto fue escrito por un hebreo y directamente para hebreos, ¿sí? Yo puedo escribir un texto en español, en inglés, en cualquier otro idioma, pero lo voy a hacer basado en la percepción hebrea. Voy a transmitir la idea en el lenguaje que compete transmitirlo, no necesariamente en hebreo, ¿verdad? Ese es el punto que debemos ver. Kefa no era griego, aunque el teólogo digan que era griego, aunque Roma diga que era el primer papa, no era griego, era hebreo, y por lo tanto él hablaba hebreo y tenía pensamientos hebreos y conoció al Mashiach hebreo en persona, y eso es lo que él trata de transmitir. Entonces, en eso se basa una restauración, no lo que yo pienso, porque hay una delicadeza en esto que dice todas las percepciones son subjetivas, y así es, por naturaleza. Entonces el hebreo trata de no dejarse apresar de esa percepción subjetiva, sino que nos vamos a la historia, nos vamos al autor, para que nosotros podamos comprender. Un escrito hay que como que conocer el autor, ¿no? Hay que comprender el autor. Primero, de qué país es, porque cada país tiene una cultura, una civilización, y de ahí pues renace el pensamiento, la forma de expresión, etcétera. Entonces, esa sería mi respuesta, ¿verdad? Esa. Y en el caso pues de refutar con un teólogo, yo particularmente no refutaría con un teólogo. ¿Por qué? Porque ni yo lo voy a entender a él, ni él me va a entender a mí. Entonces, eh, no cabe refutar a un teólogo. Ahora, en el caso hebreo, que aparezca otro hebreo con otro pensamiento y que no tenga bases, pues yo presento mis bases. Ahí sí le puedo refutar a otro hebreo, como un teólogo le puede refutar a otro teólogo, un hebreo a otro hebreo. Ahí sí entra, pero de lo contrario es hacer algo vago, porque ni el teólogo va a aceptar mi pensamiento, ni yo voy a aceptar el de él, porque él me va a presentar sus bases griegas y yo le voy a presentar mis bases hebreas y vamos a estar en ese dime que te diré, y al final no vamos a encontrar algo productivo. No es cuando participamos en un debate y estamos en el mismo mundo, ¿verdad? Eso sí es algo más, muy productivo, porque lo hacemos dentro del mismo mundo para enriquecer conocimiento, porque yo voy a sacar mi conocimiento, la otra persona saca su conocimiento y nos vamos a deleitar en ese fluir de conocimientos.
Muy bien, tenemos a alguien más acá, Harold Medardo Arriaga. Adelante, puede hacer su pregunta. Buenos días, profesor Joseph Garrido. Le saluda Harold desde Lima. Profesor, una molestia, disculpe. Adelante. Sí, quería entender un poquito este contexto de esta carta. Si es que esta carta de Kefa va dirigida hacia judíos en Jerusalén o va dirigida hacia judíos helenistas, ¿no? Que ya están helenizados. ¿No? Eso sería una primera parte. Ahora, profesor, si es que fuera el caso, no afirmo nada, solamente pregunto, si es que fuera el caso que Kefa hubiera dirigido esta correspondencia a judíos ya helénicos, ¿sería posible de repente que haya habido alguna influencia de algún pensamiento platónico o algún pensamiento de la mitología griega, como por ejemplo cuando Odiseo baja al infierno o ese tipo de cositas? Por favor, le agradecería la respuesta. De antemano, muchas gracias. Gracias a usted por preguntar. Muy puntuales sus preguntas y merecen, por supuesto, una respuesta y vamos a darla. Bien, la primera pregunta es ¿a quiénes era dirigido? Esta carta es dirigida a personas, discípulos del Mesías, por supuesto, no le está hablando a todo un pueblo judío ni a todo el pueblo israelí, sino que particularmente a discípulos del Mesías que están dispersos en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, ¿verdad? Que eran provincias romanas situadas en las regiones del norte y el oriente de la península de Asia Menor. Actualmente lo podemos conocer como Turquía, en esa región, ¿verdad? Cuando un discípulo del Mesías escribe una carta, no lo hace para todo Israel, para todo el pueblo judío, lo hace específicamente para sus Haberim, es decir, para sus compañeros de Emuná, sus compañeros de escuela, en la escuela del Mesías. En la siguiente pregunta, si había alguna influencia, sí, siempre la ha habido. Una influencia platónica, sí, siempre la ha habido. Fíjense que incluso en tiempos en el siglo I, cuando Rabí Joshua está, está dando una enseñanza y de repente dice, ¿han escuchado ustedes lo del rico y Lázaro? ¿Sí? El rico y Lázaro. Entonces, Rabí Joshua usa el sincretismo de ellos, no porque él estaba fomentando sincretismo, sino que usa la mente sincretista de ellos para transmitirles un mensaje impactante. Ellos creían, por supuesto, en ese momento quizás en el infierno o en la forma espiritual como lo seguían las naciones. Recordemos que Israel fue un pueblo muy experimentado durante vagón en el desierto. Se encontraba muchas cosas ajenas a la voluntad divina, incluso llegó a practicarlas, e incluso en Jerusalén, en el valle de Tofet, reyes de Israel cometieron la atrocidad de sacrificar niños, como lo hacían otras naciones con el dios Molech, ¿verdad? En Israel se practicó eso. Exactamente donde hoy es el Gehenna, el basurero municipal de Jerusalén, ahí, ahí se levantaban altares para sacrificar niños en tiempo de reyes del pueblo elegido. Imagínense. Entonces, en el siglo I también había sincretismo. El hecho de que Rabí Joshua esté hablando y citando, digamos, a un infierno, a un lugar de tormento, y esté hablando del seno de Abraham, no es que está creyendo, exponiendo una enseñanza en base a ángeles, como lo da la cultura griega, o a un infierno, como lo fomentó la cultura romana, sino que está usando el sincretismo, le está enviando un mensaje esencial e impactante de acuerdo al nivel de percepción de sus oyentes y con las palabras y creencias de ellos, ¿verdad? Bueno, el asunto es que ahí está protestando él contra Caifás porque habla de alguien que se vestía de púrpura, que era rey, pero no está diciendo directamente quién era porque quizás su vida la iba a exponer y lo iban a asesinar, ¿verdad? Sino que lo está exponiendo de una manera totalmente muy elevada. Entonces, si el Mesías que habla de esa manera no quiere decir de que él estaba siendo influenciado por el sincretismo, sino que él está usando las herramientas de ellos para transmitirles un mensaje impactante. Y obviamente debió impactarles mucho, que tenían que ser altruistas, ¿verdad? Entonces lo mismo pasa en los tiempos
de cuando Kefa escribe, siempre ha habido ese sincretismo. Hasta el día de hoy, el sincretismo siempre está. Sincretismos tantos como, por ejemplo, de manera, en algunos adornos usan el Magen David y en medio le colocan una cruz. Eso es sincretismo. La cruz es una cosa, el Magen es otra cosa, pero sincretizan uniendo todo eso. Sincretismo como usar mismas palabras, por ejemplo, dentro de la misma cultura hebrea, dentro de muchas escuelas rabínicas, hay bastante, obviamente rabínicas que no pertenecen a la escuela de Mashiach, hay bastante sincretismo. No estoy juzgando, sino cabe pues mencionar por qué Israel hasta el día de hoy no nos hemos limpiado totalmente, no tenemos una mente totalmente purificada, estamos rodeados de sincretismo. Unos nos dejamos influenciar de él y otros pues nos abstenemos y estamos luchando contra ello cada día. Entonces el sincretismo siempre está ese pensamiento. Lo bonito de la Torá es que los textos nos aclaran, como en el caso de Mismor, ya lo vimos claramente. Yo sé que para algunos ha sido impactante esto, pero no he sido yo el que ha hablado, yo solamente he expuesto las bases de la Torá en hebreo, en español, y ahí está, ¿verdad? Y usando el sentido común, pues no se puede meter preso a un espíritu, ¿verdad? Pero sí a una persona. La palabra mismar, pues no significa algo preso, como asir, eh, sino que se refiere a alguien que está cuidando algo. Muy bien, tenemos otra pregunta aquí eh, vamos a ver, Micael. Adelante, Micael. Shalom, Shalom, se le escucha muy bien. More, solo para que quería recordarle que nos deje el micrófono abierto al final para finalizar con la música. Solo eso. Perfecto, con mucho gusto. Perfecto. Muy bien, dice, voy a darle lectura a algunas preguntas en el chat. Estoy de acuerdo, el hebreo es la fuente para estudiar la Torah en el caso de los que somos, me imagino que pregunta, y en el caso de los que somos latinos o hispanos, diría yo, hispanos, latinos pues por influencia religiosa, pero hispanos por asimilación en el idioma español. Bueno, en ese caso, como yo les aconsejé al inicio, saquen un curso de hebreo, pero no de hebreo moderno, sino un hebreo que se usa en la Torá, un hebreo clásico, y pues nuestro movimiento brinda esos cursos. En su momento, pues se va a abrir un curso nuevo, hace poco finalicé uno, y me gusta aperturarlos cuando hay bastante gente, porque mi curso básico, le llamo básico porque tiene todas las reglas del idioma hebreo clásico, y pues tarda mucho tiempo. Los cursos comerciales, pues le llaman hebreo curso básico o solamente le enseñan a decir shalom, laila tov, boker tov, etcétera. Pero no ese es el objetivo de nuestro curso, sino que usted tenga las herramientas y se vaya a la Torah y diga, ah, entonces sí, aquí lo encontré. Como en el caso de la oración interrogativa, ¿ven? Una sola letra, cómo cambia el curso, cómo cambia el curso de toda una oración, una sola letra. Así es en el hebreo. Bien, otra pregunta dice, muy importante saber qué versión o traducción leemos, es definitivo apoyarnos en la Torá. Así es, así es. Una vez me preguntaron qué versión en español me recomienda para estudiar la Sagrada Escritura, yo le dije ninguna. Cada versión está hecha de acuerdo a los intereses de sus autores o de sus editoriales. Lo correcto es irse, o lo aconsejable es irse al texto hebreo y buscar su contexto a través de maestros muy preparados, porque también el texto hebreo puede ser subjetivo para personas que solamente buscan afianzar sus pensamientos particulares. Bien. Otra aportación aquí dice, hay muchas versiones adulteradas de todo lo que se viene a la Sociedad Bíblica Unida. Sí, todas están adulteradas. No hay una sola pura. Entonces, ¿qué versión fidedigna nos recomiendan estudiar del Brit Hadashah? Muy bien, aquí lo que hay que hacer, como les expuse en una pregunta anteriormente, es que
Pueden leer un texto español, pero con una mente hebrea, ¿sí? Como en el caso cuando vamos leyendo Primera de Pedro 3:19 y leemos todo el capítulo, un momento, ya cuando comienza a decir, y fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. Bueno, un momento, ¿de dónde saca esto el autor? Yo tengo que encontrarlo en la Torá o en el Tanakh siquiera. ¿De dónde lo sacó? Lo buscamos y nos encontramos la sorpresa de que no existe. Entonces, la mente hebrea me permite a mí frenar cuando encuentro ese tipo de incoherencias, algo que no compagina con ningún texto hebreo y como que se burla del sentido común. ¿Cómo es posible? Entonces, ¿quién los metió presos? Solo porque no le hicieron caso a Noah de que entrara al arca, los van a meter presos. ¿Quién los procesó? ¿Dónde existe una ley que diga todo espíritu que no se suba al arca va a ir preso? ¿Verdad? Entonces, esas cuestiones de sentido común. Lo que tiene que hacer es leer con una mente hebrea. La pregunta es, ¿cómo hacer para tener una mente hebrea? Bueno, ahí tenemos que apegarnos más a nuestro pueblo Israel, pedirle sabiduría al Eterno, apegarnos más a los sabios de la Torá y meditar siempre en los dichos de nuestro Santo Maestro, porque eso es lo que nos compete a todos. Muy bien, tenemos más preguntas acá en el micrófono, ya le di lectura a todo. Elvia Herrera, adelante, puede preguntar. La escucho. Toda Elvira Rabá More, Herrera. sí, toda Rabá More, ¿qué tal? Quería preguntar porque ya nuestro Mashiach nos dijo de que la base de todo es la Torá y los profetas, ¿no? Lo que es el Tanaj. Y cuando él mencionaba, escrito está, no existía el Nuevo Testamento, lo que existía era la Torá. Quería preguntar, para poder hacer un estudio que tiene que estar alineado en la historia, en historia, ¿qué literatura usted recomendaría para poder un poco visualizar el contexto hebreo? Y la idea es que nosotros crezcamos espiritualmente en Torah, en todas las enseñanzas que Hashem nos dio, ¿no? A no desviarnos, Sí, como dice Shema, nuestros pensamientos, ¿no? ¿Qué literatura histórica usted recomendaría para un poco afianzar también lo escrito en la Torah, que es la base, ¿no? así es. Bueno, muy de acuerdo con usted, ¿verdad? Rabbi Joshua el Mashiach nunca fue cristiano ni nunca citó el Nuevo Testamento porque eso no existía, eh, sino que su enseñanza fue en base a la Torah y los profetas. Muy bien. Sobre qué libros de historia. Muy bien, hay que ser cuidadoso porque la historia también puede ser trastocada de acuerdo a los intereses de su autor. Hay que buscar más que todo libros en el contexto hebreo, en la cultura hebrea. Hay libros buenos como por ejemplo libros de historia de los de Flavio Josefo, La guerra de los judíos, Antigüedad de los judíos, también libros de historia de Filón de Alejandría, que hablan mucho de Israel. Claro, es imposible llegar a conocer toda la historia en su exactitud y de manera puntual, la historia que compete Israel. Pero por lo menos eso nos va arrojando luces para hacernos una idea de lo que pasó en tal tiempo, ¿verdad? Entonces, esos libros son muy buenos. Los de Filón de Alejandría, libros de Flavio Josefo como Guerra de los Judíos, como también Antigüedad de los Judíos, ¿verdad? Y si hay otros libros que concuerdan con la historia que ellos dicen, pues adelante, hay que leerlos, pero si hay algo que no concuerda es porque están trastocados y lo que quieren pues es confundir al lector, ¿verdad? Es confundirlo. Y yo conozco muchos libros pues que, como por ejemplo, dicen que los mártires por seguir al Mesías eran cristianos, ¿no? No murió absolutamente ningún cristiano, sino que los mártires fueron discípulos del Mesías, que ninguno de ellos fue cristiano, ¿sí? Eran discípulos del Mesías, ellos fueron los mártires. No todos, pero sí muchos fueron mártires y otros lograron sobrevivir y quizás morir de manera natural. Bien, tenemos otra pregunta acá, Herly Mendoza. Vamos a ver, adelante, le escuchamos. Muy,
Vamos a ver qué pasó. Vamos a ver, puede activar el audio nuevamente. ¿Sí me escucha? Sí, se le escucha muy bien. Adelante. Ah, bueno. La pregunta que yo le voy a hacer es la siguiente, porque lo que pasa es que habla aquí de la parte de los espíritus encarcelados, ¿no? Sí. Que en el hebreo no existen, pero Sí. yo estuve trabajando con pastores de liberación en Venezuela. Y entonces a nosotros nos hicieron esa creencia, porque como la Biblia la hablan literalmente, no escudriña ni la historia ni la época y para quién fue redactado, como está acabando de decir el texto. Entonces, que yo sepa, me llama mucho la atención ahorita porque hubo mala interpretación en las escrituras que los pastores nos enseñaron, y era que como era iglesia de liberaciones, no, porque es que aquí en la palabra dice, amarre, ate el espíritu, encadénelo, échelo fuera, y entonces, claro, como uno está con una sed de conocer del Eterno, de aprender, fueron esas las instrucciones con las cuales nos enseñaron, que eran instrucciones erradas por lo que veo, ¿no? Y entonces aquí dan una mala interpretación que afecta a muchas personas que quieren seguir al Eterno, como fue eso de llegar y que las oraciones, amárrelo, encadena al Espíritu, échelo a a tierras ardias y secas, o envíelos a las cárceles del infierno. Imagínate todas las locuras con las cuales fuimos formados, y entonces es bueno esas correcciones, porque en esas correcciones para dar una buena interpretación y enseñar a muchas personas que están erradas en esas enseñanzas, pienso yo, con lo que usted me acaba de enseñar hoy. Y ese era como mi aporte al tema de su enseñanza hoy. Era todo. Así es, gracias. Sí, estamos hablando de dos mundos diferentes, por supuesto, ya que menciona eso, por ejemplo, hay muchas comunidades de la religión occidental que han ido evolucionando. Por ejemplo, antes era la amedrentación hacia los adeptos de que el infierno, demonios, que el diablo y que te va a pasar una maldición si no obedeces a tu líder y cosas así. Luego parece que entra de moda el término de liberación. Estudia para liberar, estudia para esto. Y bueno, es un mundo, yo lo respeto, pero no es un mundo hebreo. Ahora parece que ha evolucionado al tema de la prosperidad. Todo es prosperidad para llamar a las masas. Bueno, es un mundo de ellos. Pero la Torá es la misma siempre, ¿verdad? Contiene la misma esencia siempre. Fíjese que ya que estamos hablando de la evolución en las escrituras, en el mundo que las adultera, alguien me citó una versión, no recuerdo, pero es una de las versiones más nuevas que hay y que están utilizando bastante las personas intersexuales. Y, por ejemplo, me citaba 1 Samuel 18:1, donde dice que aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Shaul, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Entonces, esa versión tendía a decir de que Jonatán se enamoró de David, ¿verdad? Y David y Jonatán se amaron mucho. O sea, están sustentando sus prácticas y sus creencias en una Biblia que ellos mismos hacen. Entonces vemos cómo va evolucionando esta cuestión en cuanto al adulteraje de los textos que en el mundo occidental le llaman sagrados, ¿verdad? Entonces hay que tener bastante cuidado con ello, y como les digo, podemos leer cualquier texto español, pero hay que tener una mente hebrea, decir, no, esto no cuadra, esto no, esto trata de insultar mi sentido común. Así, esa es la posición de un estudiante hebreo. No dejar que su sentido común sea insultado por cosas de que no cuadran en la vida. ¿Sí? Perfecto. Bien, creo, si alguien más tiene alguna pregunta, pues pueden hacerla.
Vamos a revisar el chat si hay algo que esté escrito. Todavía no hay. Muy bien. Creo que Ariel Ben Sadik tiene una pregunta. Adelante, Ariel, le escuchamos. Saludos a todos los jabarín. Gracias, More, para poder participar. Lo que podría entender como una conclusión es que el ser humano en la parte espiritual con la parte material que es el cuerpo, se podría llevar o se podría entender que yo puedo estar atrapado dentro de mi naturaleza, más no llevar la espiritualidad, porque la Torah me tiene que llevar a elevación espiritual. Pero si yo dejo que mi parte carnal domine la parte espiritual, domina la parte espiritual, entonces se podría tomar que yo mismo me encierro, y en este ejemplo lo que puso la Javier anterior, ¿no? Entonces me empiezo a acostumbrar a palabras que me dan otras personas, tengo años en un tipo de costumbre, y cuando conozco la verdad de la Torah, entonces me encierro en lo otro y trato de forzar la Torah a que ingrese a lo que yo sé. Entonces ahí yo me estoy volviendo un prisionero dentro de mi cuerpo en vez de entender la espiritualidad de la Torah. ¿Se puede entender así? Perfecto, muy bien. Bueno, recordemos que hay prácticas en el mundo secular que, bueno, el mundo espiritual se va a justificar en lo que dicen los textos sagrados, la Torah y la enseñanza del Mashiach, por supuesto. Pero en el mundo pecador, ¿qué hace el mundo pecador para justificar sus acciones y ser aceptado por la sociedad? Pues presentan argumentos y a veces la misma Biblia, como el texto de Samuel, 1 Samuel 18:1. Y pues yo he escuchado teorías como que, por ejemplo, en la creación vienen personas que con un alma equivocada. Resulta que el alma de un hombre se metió en el cuerpo de una mujer y por eso se manifiesta acá, como lo que ya ustedes conocen. O viceversa, ¿verdad? El alma de una mujer se quedó prisionera en el cuerpo de un hombre y así vino la creación y por eso se manifestó de acuerdo a las prácticas que está haciendo. Pero pues, esas no tienen un sustento, la verdad. No tiene un sustento en ningún texto sagrado y nada más es un argumento de carácter muy, muy particular, ¿verdad? Muy particular. Entonces, lo que nos dice la Torá, el Eterno nos hizo según su imagen y semejanza, y cada quien definido como tal. De lo demás que hagamos, como el Eterno nos envió, daremos cuenta a Él, y cada quien va a ser responsable de lo que hace. Perfecto. Vamos a ver si hay más preguntas. Muy bien. Excelente. Espero pues que este tema sea de mucha edificación para ustedes y agradezco tanto la presencia de cada uno de ustedes. Si no hay más preguntas, pues podemos seguir. Si no hay más preguntas, pues se les va a estar anunciando a través de Javerim colaboradores para que se den cuenta cuáles son las siguientes charlas a seguir. Y de esa manera ustedes se puedan dar cuenta y nos podamos encontrar nuevamente en una clase más. Les agradezco a todos, les extiendo un gran abrazo y las infinitas gracias por estar aquí presente. Así que shalom a todos. Voy a dejarlos